Bienvenidos a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Escuela de Gobierno es la unidad especializada en la formación de posgrado y educación continua para servidores públicos, así como investigadores y analistas políticos. Nuestros programas académicos son doctorado, maestrías, programas de especialización, cursos de capacitación, capacitación y desarrollo a medida para entidades públicas. Todos nuestros programas académicos brindan conocimientos teóricos, herramientas y metodologías que buscan contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo del país, de la mano de especialistas, directivos y referentes de las principales instituciones públicas del país. Bajo la metodología PUC, buscamos formar agentes de cambio que puedan generar valor público a la sociedad. Te invitamos a ver nuestras próximas convocatorias en el siguiente link. Vive la experiencia PUC. Bien. Buenas noches a todos y todas. Les saluda Mariela Casas, responsable del equipo de comunicaciones de la Escuela de Gobierno de la PUC. Quisiera agradecer su puntualidad y asistencia a este conversatorio que tiene como título Desafíos y oportunidades, prioridades en las políticas públicas para este 2024. Este evento estará a cargo de expertos en el sector. Así que bueno, antes de iniciar con este conversatorio, comentarles e invitarles al público asistente a que puedan realizar sus consultas a través del espacio de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la plataforma, para que luego, posteriormente, los ponentes puedan ir respondiéndolas. Así que sin más, vamos a iniciar y para esto voy a presentar a Flavio Ucejo, quien es economista, magíster en regulación de servicios públicos de la London School of Economic and Political Science. Es magíster también en política pública en América Latina de la Universidad de Oxford. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la SUNAS. Actualmente es director de formación continua de la PUC y director de formación continua de la Escuela de Gobierno de la PUC. Asimismo, el profesor Flavio es coordinador del programa de especialización en políticas públicas, programa que se encuentra actualmente en convocatoria. Así que, adelante, profesor Flavio. Muy buenas tardes con todas y con todos, y bienvenidos a este nuevo espacio de discusión y pensamiento crítico que promovemos desde la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Y en esta ocasión, en esta noche, hemos querido dedicar unos minutos a una reflexión en relación justamente a este tema de políticas públicas en el marco de lo que vivimos en nuestro país, ¿no? Y para eso tenemos a tres invitados que son profesionales, profesores de la Escuela de Gobierno que tienen amplia experiencia en estos temas, para tener un pequeño diálogo y poder reflexionar juntos sobre lo que viene ocurriendo en nuestro país en clave de políticas públicas, ¿no? Entonces, antes de empezar, quería hacer una breve introducción para poder sentar, digamos, el escenario sobre el cual queremos que se produzca nuestro diálogo, ¿no? Si podemos poner, por favor, la imagen, la lámina en PowerPoint. Lo que estamos tratando de hacer de una manera muy eh, asertiva y ejecutiva es plantear como un ejercicio exploratorio cuál es el contexto en el cual estamos viviendo en la actualidad. Repito, en clave de políticas públicas, ¿no? Entonces, lo primero que identificamos es que claramente hay una ausencia de prioridades de política pública de parte del actor central en esta materia, que es el gobierno, ¿no? Lo que encontramos son declaraciones de parte de altas autoridades, la presidenta de la República, el presidente del Consejo de Ministros y algunos ministros, ¿no? En relación a temáticas que representan prioridades por parte del gobierno, pero quedan en el elemento declarativo, no se transforman en objetivos estratégicos, en
en el diseño de estrategias y en el despliegue de estas estrategias a través de planes de acción. Más bien queda en la declaración, que luego pasan las horas y los días y un poco que se olvida lo que se dijo, ¿no? Es como una primera pieza en la mesa. Un segundo elemento que encontramos es lo que viene ocurriendo con aspectos que están de alguna manera en la agenda pública, ¿no? Primero, un aspecto asociado claramente a la corrupción, ¿no? Todos los días vemos en los medios de comunicación, tanto en señal abierta como a través de las redes sociales, en Internet, eh, distintos tipos de situaciones que expresan un comportamiento no íntegro por parte de funcionarios o imputaciones hacia funcionarios o exfuncionarios del Estado, ¿no? Y que están muy centrados en los temas de inversión pública. En los últimos días hemos escuchado justamente noticias sobre el particular, ¿no? El otro tema que claramente está a flor de piel en todos los ciudadanos es el tema de la inseguridad ciudadana, en donde encontramos situaciones, digamos, eh, eh, anecdóticas en relación a casos que se presentan en Lima, en Trujillo, pero que claramente son el reflejo de una situación más estructural que se sigue viviendo, que se vive desde hace varios meses y años en nuestro país y que se ha venido agravando con el tiempo, ¿no? Y luego está el tema del crecimiento económico, ¿no? Los datos en relación al crecimiento del 2023 claramente muestran que en realidad lo que ha habido es un decrecimiento, ¿no? O sea, no hemos crecido, sino hemos tenido un crecimiento muy cercano a cero. Y eso pues tiene consecuencias directas en aspectos como desempleo o como una reducción en el efectivo de las personas, de las familias en el bolsillo, que afecta, por ejemplo, la cantidad de alimentos que pueden comprar en su día a día, ¿no? Para la canasta familiar, ¿no? Y también tenemos otros temas que de alguna manera no están en la agenda pública, pero son aspectos que tienen que ver directamente con el bienestar de las personas, ¿no? Son elementos sustantivos para el bienestar de las personas. Simplemente por citar algunos temas referidos a la salud, los datos al 2022 en anemia, por ejemplo, muestran que entre los niños y niñas entre 0 y 35 meses registran el promedio nacional para el año 2022, todavía no tenemos los datos del 2023 porque es un poco temprano, están a 42.4% de niños y niñas entre 0 y 35 meses tienen anemia, ¿no? Un número más alto a nivel rural, un número un poquito más bajo a nivel urbano, ¿no? El tema de la educación, donde claramente las decisiones que el gobierno ha tomado en los últimos meses están totalmente desfasadas de lo que es los aprendizajes a nivel de niños, niñas, adolescentes, educación básica regular, educación superior. Qué duda cabe la presencia intensa de actividades ilegales, minería ilegal en las zonas amazónicas, andinas, narcotráfico, trata de personas, que vemos en las noticias y lo experimentan en carne propia muchas poblaciones en nuestro país. Los temas asociados al ambiente, como el fenómeno del Niño, ¿no? Que afortunadamente no fue tan severo como se esperaba, pero lo estamos sintiendo en todo el país, en el caso de la ciudad de Lima, por el incremento de la sensación térmica, ¿no? Y finalmente, digamos, y los efectos del cambio climático. Y por último, y no menos importante, y clave para el accionar estatal es la institucionalidad, ¿no? Esta precariedad en el sistema político entre Congreso y Ejecutivo, en el sistema de gobierno, con una administración pública precaria, con funcionarios públicos que no tienen una señal de sostenibilidad a lo largo del tiempo y que claramente afecta su capacidad para poder operar dentro de la acción del Estado y que tiene efectos directos en aquellos funcionarios que son operadores para que la inversión pública se pueda materializar o funcionarios que están a nivel de decisiones de alto nivel, ¿no? Entonces, como pueden ver en esta lámina, esto configura un contexto que en clave de políticas públicas, pues, como se dice coloquialmente, nos la pone difícil, ¿no? Porque, por definición, las políticas públicas están asociadas a definiciones y decisiones que tiene que tomar el gobierno en relación a temas que son relevantes para la población. Y si justamente lo que está ausente acá es la decisión y los temas relevantes para la población no están siendo discutidos ni siquiera en la agenda pública,
por decirlo menos, tenemos un problema, ¿no? Y es en este escenario en donde hemos convocado a nuestros panelistas para que nos puedan dar algunas impresiones sobre la base de 3 preguntas guía, ¿no? Entonces, para pasar ya a los comentarios de nuestros panelistas, si podemos retirar la lámina, por favor. Vamos a escuchar primero los comentarios de Patricia Correa. Patricia es educadora, especialista en gestión pública y se ha desempeñado como asesora del Consejo Nacional de Educación por 8 años. Es ex jefa de la Oficina de Coordinación Regional de Minedu, consultora en diversos organismos del Estado y organismos internacionales. Ha sido consultora en educación para la Oficina de UNESCO en el Perú y actualmente es asesora en procesos de transformación educativa y desarrollo territorial y profesora de la Escuela de Gobierno. Luego de los comentarios de Patricia, vamos a escuchar a Alonso Segura, quien no necesita mayor presentación, pero para ser corteses, economista con estudios de maestría y doctorado en economía por la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, actual director de la especialidad de finanzas de la Universidad Católica, ha sido jefe de gabinete de asesores del MEF, presidente del Comité Especial de Proyectos de Inversión Pública de Proinversión, director de COFIDE, exministro de Economía y ha tenido cargos en el Banco Central y en el Fondo Monetario Internacional. Y por último, al director de la Escuela de Gobierno, Martín Tanaka, que es politólogo, doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en México. Es también investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, del que ha sido su director general y columnista político semanal en el diario El Comercio, y como ya mencioné, director de la Escuela de Gobierno. Y al final vamos a tener las palabras de Eber Kuzma, abogado, egresado del doctorado en Derecho por la PUC, actualmente se desempeña en el cargo de secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha sido presidente de la Comisión Multisectorial Permanente del Foro Multiactor de Gobierno Abierto, miembro del Consejo Directivo del CLAT y coordinador del Programa de Especialización en Gestión Pública de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Entonces, en ese orden vamos a empezar con Patricia Correa. Aquí le planteamos la primera pregunta, que es, en este contexto que acabo de describir brevemente, ¿qué elementos podrían faltar en la descripción del escenario actual? Adelante, Patricia. Muchas gracias, Flavio. Un placer compartir con los colegas esta noche, tarde-noche. Y yo creo que ya es complejo lo que nos has planteado. No quiero agregar complejidad, pero tal vez sí vincular algunos elementos que me parecen pueden describir cómo la ausencia de prioridades de gobierno en realidad tiene que ver con la falta de planificación, pero no solo la falta de planificación, sino vinculada a presupuesto. Yo creo que ahí hay un punto central. Hemos dejado de planificar en el país, o hemos dejado la planificación y esta no está vinculada al presupuesto. Para el debate, CEPLAN, MEF. Segundo, creo que también hay que reconocer lo diverso del cual nos sentimos orgullosos en el país, pero que termina siendo complejo para la gestión pública, y es esta estrategia territorial de las políticas públicas. Un ejemplo claro ahí es la Amazonía. Desarrollamos políticas públicas sin esa mirada de territorio y sin los actores en el territorio. Y entonces creo que este ejemplo de la Amazonía describe luego lo que también has descrito tú como ejemplo en una agenda pública marcada por la corrupción. Por supuesto, hay una desconfianza tremenda también en el mismo sector público, en la toma de decisiones. Creo que hay una mirada muy sectorizada y yo diría ahí, por ejemplo, el hecho de mirar salud y los datos que nos has descrito aquí sobre anemia, tienen que ver con educación, tienen que ver claramente, porque son niños que ya están condenados a no desarrollar sus capacidades de aprendizaje plenas como se espera. Pero esto tiene que ver también con una política que yo agregaría ahí claramente de agua, de vivienda, porque de hecho la anemia está muy vinculada a eso. Y por supuesto nuestras escuelas, más de la mitad de nuestras escuelas, no están saneadas, en el Perú, digo, y eso tiene un problema específico cuando uno pone la lupa en los territorios. Entonces creo que esta mirada mucho más sectorizada y de asignar presupuestos, ¿no?, desde la gestión pública, creo que complejiza mucho más y desarticula estrategias territoriales que nos podrían llevar sin duda a optimizar los recursos que tenemos, pocos o muchos dependiendo,
pero tenemos ahí que planificar. Y yo diría también que este tema de la planificación implica saber dónde voy a poner hoy mi presupuesto. Y creo que eso significa saber que si hoy no invertimos, por ejemplo, en la primera infancia y en la anemia que está afectando, estamos condenando a las futuras generaciones. Me gusta mucho esta mirada que la PUC plantea también de entrar por distintos enfoques, pero a la vez el gran desafío es cómo logramos articular desde el Estado, desde las políticas públicas y, por supuesto, con eficiencia. Gracias. Excelente, muchas gracias. Patricia ha señalado planificación, mirada territorial, el tema del efecto del agua, que es multidimensional cuando no hay en las poblaciones vulnerables, ¿cierto? Que son los niños. Alonso, ¿tú qué piensas en esta mirada? ¿Crees que algo falta en este análisis? Sí, bueno, muchas gracias Flavio, a la Escuela de Gobierno por la invitación. Un placer poder compartir el panel acá con mis colegas. Eh, Habría un ligero cambio en el primer comentario, digamos, que era falta de prioridades. Yo creo que en realidad no es que haya una falta de prioridades de las autoridades del Estado, Congreso y gobierno. O sea, yo creo que hay una prioridad clara, y la prioridad clara era nos queremos quedar a como de lugar, ¿no? No es una prioridad de política pública, es una prioridad de política, de supervivencia política de los actores, ¿de acuerdo? Y eso sí tiene implicancias de política pública, implicancias para la población, porque lo que ha implicado es que los actores básicamente tienen una suerte de pacto de no agresión, un Congreso que es muy fragmentado, pero donde los congresistas, las distintas bancadas, por donde se las mire, derecha, izquierda, como quieran verlas, se juntan para una serie de aprobación de una serie de proyectos que son, desde un punto de vista de formulación de políticas públicas, proyectos que deterioran la calidad de las políticas públicas justamente, que perforan estas políticas que han venido ayudando al país a avanzar de a poquitos, pero avanzar, simplemente con tal de aprobar normalmente iniciativas que benefician intereses particulares, que son clientelistas, etcétera, ¿no? Y del lado del gobierno un poco lo mismo, ¿no? Entonces, como el gobierno, por muy raras excepciones, con muy raras excepciones, no enfrenta, digamos, esas iniciativas, y no hay exigencias del Congreso, digamos, de que haya políticas públicas razonables planteadas del Congreso, básicamente quedamos huérfanos de políticas sensatas, ¿no? Esa es un poco la situación que estamos viviendo, aunado en los últimos años a una muy alta rotación de presidentes, de altos funcionarios del Estado, desde ministros, altas direcciones, entidades públicas, congresos también. Entonces, lo que tenemos pues es una suerte de anarquía arriba en el Estado, y las consecuencias se ven en términos de lo que se plantea, digamos, no hay planificación, coincido plenamente, no hay planificación, no hay prioridades políticas, en ese sentido sí, coincido plenamente, de políticas, pero sí hay otro tipo de prioridades de los actores, ¿de acuerdo? Entonces, las políticas públicas, las buenas políticas públicas quedan relegadas, y de lo único que se trata es de ver qué tipo de intereses privilegian hoy por ti, mañana por mí, etcétera, etcétera, ¿no? La salida a un contexto de esta naturaleza es compleja, compleja en distintas dimensiones. Primero, porque tenemos por lo menos un par más de años de esto. Segundo, porque, digamos, el arreglo institucional que hay es muy difícil de cambiar. Eso lo vamos a ver probablemente en las siguientes rondas de preguntas, ¿de acuerdo? Y ahí entraré un poquito más en economía también. Pero sí es preocupante porque todo esto que estamos viendo es consecuencia de un deterioro de la clase política y un deterioro de la institucionalidad en el país muy severo, ¿no? Muchas gracias. Excelente, gracias, Alonso, ¿no? Es decir, tenemos un tema de decisiones políticas, pero pensadas en el interés incluso personal, y una palabra fuerte que has dicho, anarquía, ¿no? Entonces, en este escenario, claramente la institucionalidad es un factor significativo en este contexto. Martín, ¿tú qué piensas? ¿Qué falta? ¿O qué podríamos añadir en este contexto? Bueno, gracias Flavio. Bueno, gracias a todos los participantes por su interés en esta conversación, y también decir que es un gusto compartir el Zoom, al menos virtualmente, con Patricia y con Alonso.
Eh, Siempre se puede hacer un diagnóstico más completo, más acabado. Me temo yo que si buscáramos completarlo sería para deprimirnos un poco más, digamos, ¿no? Porque uno le empieza a encontrar más aristas y ve más dificultades y ve asuntos más negros, digamos, en el sentido de lo grave, lo preocupante de la situación y lo difícil que va a ser revertirla, ¿no? Pero yo lo que quisiera llamar la atención para intentar también tratar de poner una nota un poco más optimista, es que esta suerte de, no sé, de debacle reciente que estamos viviendo, ¿no? De estos retrocesos tan claros que estamos viviendo a nivel de la política en general y de las políticas públicas también, en diferentes materias. Yo lo que quisiera llamar la atención es que esto es relativamente reciente, ¿no? No es que arrastramos esto hace 50, 60 años y que todo ha sido un desastre, ¿no? No, yo creo que eh, hay cierto consenso en señalar que alrededor del gobierno que inició en el 2016, como que algo se quebró, ¿no? Como que antes teníamos una serie de dificultades, no es que el periodo 2001-2016 fuese color de rosa, ¿no? Nada que ver. Fueron años difíciles, conflictivos, pero en medio de eso vivíamos una relativa estabilidad, por lo menos llamativa, si es que uno la compara con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Nos parecían turbulentos esos años, pero comparado a los últimos, se ven como relativamente estables. Y a pesar de que también arrastramos debilidades institucionales y políticas muy serias, algunas áreas del Estado lograron desarrollar cierta autonomía y lograr niveles de profesionalización que les permitieron emprender algunas reformas y avanzar en algunas cosas, ¿no? Entonces creo que esa es una idea que creo que nos ayuda, no perder de vista esta idea, nos ayuda a pensar que no, no debería resultarnos tan complicado recuperar por lo menos algo de esto, ¿no? No estamos hablando de cosas que pasaron hace demasiado tiempo, ¿no? No están tan lejos. Creo que efectivamente hemos llegado a la situación actual porque, ¿cómo decirlo? Algunos mínimos de racionalidad en la convivencia política y algunos mínimos de racionalidad en la toma de decisiones de política pública se han ido perdiendo en el último tiempo, ¿no? Y ahora tenemos en el discurso político como que la defensa abierta y descarada de intereses particulares, o sea, ya no hay ni siquiera intento de revertir, ¿no? De revestir un poquito de justificar en nombre del interés público la toma de ciertas decisiones, ¿no? Eh, Creo que en medio de esto, lo bueno es que cada vez más personas, no bueno, en parte políticos, pero sobre todo a nivel de la sociedad civil y a nivel de la opinión pública, cada vez y de diferentes actores, cada vez hay más conciencia de que hemos llegado a un nivel de deterioro muy significativo y que ahora ya no estamos discutiendo tanto si seguimos políticas más de izquierda o más de derecha, sino que ahora lo que está en riesgo es la posibilidad de que mafias e intereses particularistas capturen la toma de decisiones, ¿no? De acuerdo. Interesante, ¿no? Porque siempre la mirada en el tiempo resulta siendo ilustrativa, porque este contexto que hemos escrito ahora, como bien señala Martín Tanaka, es reciente, ¿no? Porque no es muy lejos en donde las cosas tenían estos mínimos de decisiones y de conciencia existía, pero esos mínimos se han perdido. Y ahora salir de esta situación no debería ser complicado, ¿no? Y hacia eso vamos en nuestra segunda pregunta. Y es que esta salida compleja que señalaba Alonso Segura
la pregunta es, y entonces en este escenario, ¿qué es lo mínimo que debería hacerse, ¿no? Habiendo hecho una descripción de este escenario, ¿qué es lo mínimo que nuestros conversadores piensan podríamos hacer? Así que vamos en el mismo orden. Adelante, Patricia. Muy bien, además muy provocador las dos intervenciones. Voy a tratar de hilar ahí. Y voy a empezar por lo último que Martín señala. Es verdad que esto en términos de efecto es reciente, es decir, lo estamos viendo. La pregunta es, ¿cuándo empieza a gestarse todo esto? ¿No? ¿En qué periodo? Porque, digamos, es cuando hablamos en educación, a un chico le va mal en la secundaria porque probablemente en inicial, en el nivel inicial, digamos, no tuvo, digamos, una base, en la primaria tampoco. Entonces, creo que vale para el país, me gusta mucho como lo plantea además Martín. Sí, yo planteo la pregunta más bien, ¿qué no hicimos antes para ver hoy las consecuencias? Porque lo que estamos viendo son las consecuencias de algo, tanto a nivel político, ¿no? Pero también, que muy bien Alonso también lo ha descrito, pero también de las políticas públicas, sabiendo además que sí hicimos cosas. Y ahí voy yo a estos mínimos que tú señalas como pregunta. Yo creo que hoy más que nunca hemos avanzado en algunas reformas, a pesar de las contrarreformas, a pesar de las decisiones desde el Congreso, desde el Ejecutivo, ¿no? Hoy tenemos información para tomar mejores decisiones. Yo diría que hay que reconocer que estas decisiones no solo se toman en Lima, se tienen que tomar a nivel regional y a nivel local. Y acá hay una primera responsabilidad de exigibilidad. Y pongo un ejemplo en educación. En educación, el ministro o la ministra de Educación es la más alta autoridad, es verdad, nacional, pero quien toma decisiones directas de lo que tiene que ocurrir y se hace responsable de los aprendizajes son los gobiernos locales, perdón, los gobiernos regionales, a través de sus instancias de gestión. Entonces, sí creo que hay que demandar, y un mínimo es decirle, o sea, los gobiernos regionales tienen que sentirse gobierno de la educación. Y lo segundo que va vinculado a eso en general, en salud, hablo de todo lo que se ha descentralizado como competencia, ¿no? Aún con todas nuestras carencias, y diferenciando que hay mejores gestiones que otras y hay lugares donde no se puede gestionar porque estamos en un piso cero, estamos en el sótano, sí necesitamos gestionar información que hoy existe. Tenemos datos de evolución del dengue. ¿Cómo es posible que en el 2017 tuvimos 70.000 casos de dengue y en el 2023 400.000 casos de dengue? O sea, no hemos aprendido habiendo información, existiendo evidencia de cómo hacer. Los funcionarios que tenemos, digamos, creo que allí hay un punto central que tenemos que recuperar. Y lo otro me parece que tiene que ver también, y quiero insistir en esto, con la articulación de las estrategias. El gobierno no solo es el gobierno nacional, es el gobierno regional y es el gobierno local. Hay una palabra de mantra que lo escucho en los últimos años que es articular, pero esto no se traduce, o sea, no está logrando calar. Y me parece que en esa ruta tenemos que insistir, porque eso va a optimizar recursos, va a optimizar presupuesto, ¿no? Que muchas veces se va de manera digamos, independiente, ¿no? Estamos invirtiendo en educación y en salud de manera distinta cuando estamos hablando de un mismo niño y ya sonó la alarma. Pero creo que se abre un debate interesante también en este punto. Ahí lo dejo. De acuerdo, ¿no? Y es efectivamente, ¿no? Entonces, un mínimo es que hay grados de libertad, hay un espacio para la acción y la decisión de los gobiernos regionales. Tú has puesto dos ejemplos a través de las DRE-UGELES o de las DIRESAS. Es posible que los gobiernos regionales puedan tomar acción más allá del escenario que le plantea el gobierno nacional. Y el término articulación, que efectivamente hace muchos años se habla de él, es como un término vacío, ¿no? No se ha caracterizado ni se ha instrumentalizado suficiente la articulación. Alonso hablaba de una salida compleja, así que adelante, Alonso, desarrolla un poco esa idea. Sí, muchas gracias, Flavio. A ver, no sé cómo hacer para sonar optimista. Un poco Dale, tomando dale. de las ideas de Patricia y Martín. A ver, es cierto, coincido, creo que es evidente para todos que el 2016 se quebró algo, ¿de acuerdo? Eh, eh, y es relativamente reciente, digamos. A mí lo que me preocupa es que el que sea reciente no significa que sea simple de corregirse, porque lo que hemos visto es casi casi como que ya un colapso de una serie
no sé cómo llamarle, instituciones que ya son disfuncionales, que antes probablemente tenían ciertos defectos, obviamente no era el mejor de los mundos en el Perú, pero que ya hoy día claramente no funcionan, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Y ahí viene la parte compleja. Hay distintas formas como puede ocurrir. Evidentemente, la sociedad civil, yo creo las personas, los ciudadanos ya tomamos conciencia, como dice Martín. Y yo creo que además de conciencia hay mucho hartazgo. Pero la pregunta es, ¿y eso en qué se traduce en términos de ser un móvil de cambio, por ejemplo, ¿no? Y es muy difícil, porque en realidad creo, yo no soy experto en realmente política, digamos, soy economista, este, pero yo creo que en general las reformas en el país, cuando ha habido reformas de las buenas, digamos, han venido impulsadas por esta democracia participativa, representativa, donde tu clase política es la que canaliza eso. Y la pregunta es si vamos a tener en algún momento un ejecutivo y un congreso que nuevamente estén a la altura de poder hacer esos cambios. Yo creo que necesitamos poco menos que un milagro, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí me complica y me genera mucho pesimismo de lo que se viene hacia adelante, ¿de acuerdo? Porque ha sido como un deterioro continuo, o sea, ha habido como un Big Bang, un quiebre en el 2016, pero es como que, no sé, era como coloquial decir, ese es el peor congreso que hemos tenido. Llegaba el siguiente y era definitivamente, ese es el peor congreso que hemos tenido. Y así, uno tras otro. Entonces, y creo que ha sido cierto en realidad. Entonces, es muy difícil pensar en una reversión, salvo algo que se aparezca en el siguiente proceso electoral y que sea un grupo con ideas claras, que pueda jalar a arraigo popular y que no tenga miedo pues digamos, de perder apoyo porque implementa reformas y cambios que van a ser obviamente difíciles porque vas a ir contra intereses particulares muy fuertes, mafiosos en muchos casos, y en otros contra ya malas prácticas a las que están acostumbrados sectores de la sociedad que están acostumbrados a dádivas, preventas, etcétera, etcétera, ¿no? Otro punto adicional, no quiero dejarlo solo para tomar, quedan como 20 segundos, es hablando del tema de descentralización. Y la descentralización lamentablemente es un proceso fallido en el Perú. La económica, evidentemente, que es más mi campo, pero la política también. Entonces, ¿cómo haces tú para articular cuando tienes casi 2000 gobiernos subnacionales? Eh, y cuando hablamos de corrupción, de tenencia institucional, yo creo que ver gobiernos regionales y muchos gobiernos locales son el paradigma de esa corrupción. Entonces, es muy difícil de mover, digamos, la dinámica que está en la cancha en este momento. Obviamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos funcionarios públicos, servidores públicos mejor preparados, obviamente con mejores principios, con ideas claras, son los aportes académicos, digamos, ¿no? Y con suerte también participación de nueva sangre en la política del país, que llegue con nuevas ideas y con nortes claros, ¿no? Gracias. De acuerdo. Bueno, Alonso plantea que en realidad lo mínimo es un milagro, ¿no? Porque vamos a tener que adelantarnos a octubre a sacar al Señor de los Milagros. Y claramente, interesante el término de colapso, ¿no? Un colapso un deterioro muy rápido desde el 2016 hasta la situación que nos encontramos ahora. Y me da la sensación de estar en un ascensor que siempre encuentra un sótano más abajo. Siempre hay un sótano más abajo en este ascensor. ¿Cómo nos ilustras, Martín? A ver, danos la salida. Bueno, ciertamente la cosa no, no pinta nada fácil, ¿no? Pero hablando de los temas más específicos de reformas políticas, ¿no? Como que existe un consenso de que muchos de los problemas que hay tienen que ver con la mala calidad de los políticos y entonces habría que implementar una reforma política, pero claro, la reforma política la tienen que implementar los propios políticos, entonces estamos ahí en un círculo vicioso. Ahora, en medio de todo, como decía Flavio muy al inicio, ¿no? Lo mínimo, qué es lo mínimo, mínimo en el contexto en el que estamos parados? Miren, yo creo que una hay que estar atentos a las ventanas de oportunidad que se abren, ¿no? Que no van a ser muchas y que no van a ser muy grandotas tampoco, ¿no? Pero, por ejemplo, este Congreso aprobó una propuesta de reforma para pasar a un sistema bicameral. Lo aprobaron en primera votación
Y yo sospecho que en la próxima legislatura van a retomar ese debate y seguramente lo van a aprobar, ¿no? Yo me imagino que ese es un escenario muy posible. En todo caso, va a haber un debate al respecto, ¿no? Eh, yo creo que los congresistas han terminado aprobando en primera votación esto, no porque tengan en la cabeza cómo mejorar la representación política o las relaciones entre los poderes del Estado, ¿no? Yo creo que su cálculo ha sido muy sencillo. Va a haber más espacios porque ahora va a haber una Cámara nueva de senadores y entonces mis posibilidades de ser electo son mayores, ¿no? Además, seguramente van a eliminar la prohibición a la reelección inmediata y eso es algo que también les interesa, ¿no? Y entonces, motivados por eso, es que terminaron votando a favor de una reforma que va a tener una envergadura muy grande, pero esa misma reforma, tal como la han aprobado, requiere muchos complementos para poderla hacer efectiva en el año 26, ¿no? Por ejemplo, no sabríamos, no sabemos cómo es que se elegirían los diputados o los senadores, ¿no? No hay mucho detalle sobre las circunscripciones electorales, los sistemas de votación. Entonces, yo creo que ahí se va a abrir un pequeño espacio de debate en donde uno podría intentar meter temas que apunten a la mejora de la representación política. Y ya que estamos en esa discusión, creo que también está en el interés de algunas bancadas eh, lograr tener mejor control sobre sus procesos de disciplina interna, ¿no? O sea, los partidos que logran representación en el Parlamento, como sabemos, pierden el control de las bancadas se fraccionan, se dividen, ¿no? Entonces, está también en el interés de algunas dirigencias partidarias tratar de detener la fragmentación política extrema en el Parlamento. Entonces, se abren ciertas oportunidades para discutir cosas que le pongan un poquito más de racionalidad al funcionamiento del sistema político, ¿no? Y a partir de allí tratar de lograr avanzar hacia más cosas, ¿no? Pero siendo muy concretos en el corto plazo, yo creo que la discusión va a seguir viva a través de la discusión de la vuelta a un sistema bicameral, ¿no? Que va a ser un cambio muy grande, ¿no? Que va a tener múltiples consecuencias y a donde nos vamos a embarcar y los políticos, creo yo, actuales, por supuesto, no están midiendo todas las implicancias que tiene esto, ¿no? Bueno, eso está buenísimo, ¿no? Porque lo que estás describiendo en el escenario que nos planteaba Alonso es que esta dinámica de deterioro hacia abajo es una dinámica que tiene grietas, que son estas ventanas de oportunidad. Entonces, eso nos lleva a nuestra tercera y última pregunta, ¿no? Que es, ¿quiénes deberían aprovechar estas ventanas? ¿Quiénes son los que deberían provocar este cambio en la dinámica, o al menos empezar a generar cuñas para que haya un cambio en esta dinámica que también ha descrito Alonso? ¿Tú qué piensas, Patricia? Wow, eso es más difícil aún, pero voy a dialogar con lo que tanto Alonso y Martín han planteado, ¿no? Para ir. Lo primero creo que, y es provocador además el hecho de señalar que efectivamente el proceso de centralización es un proceso fallido, pero porque no se concretó como se pensó. No estuvo perfectamente diseñado, pero creo que no se logró concretar porque creo que seguimos viviendo todavía en esta cultura y en la historia del Perú péndulos entre procesos de centralización y descentralización, ¿no? Entonces, creo que esos péndulos nos pueden llevar, por supuesto, ahora a una lógica de decir, tenemos que centralizar nuevamente. A pesar que estoy de acuerdo, Alonso, con lo que dices de la anarquía, ¿no? O sea, sí siento, hay un desgobierno, ¿verdad? Pero eso no necesariamente debe llevarnos a pensar que volver a centralizar, porque en realidad en la práctica tenemos una cultura centralista. En Lima aún decidimos muchas cosas que en la práctica deberían decidirse y hay otras que, ojo, deberían estar centralizadas. Esa reflexión es la que nos debemos como país. No hemos hecho un balance real del proceso. Entonces, esa ecuación, digamos, de que falló, digamos, tiene detrás la ausencia de un debate todavía que yo creo que puede darnos elementos, inclusive desde el tema presupuestal, pensando en lo que Alonso señala. Y lo otro que también Martín pone, a mí me gusta, yo soy de las esperanzadas en el país y creo que aquí estamos para eso,
creo que además Alonso lo es también, solo que dice lo contrario, porque él está dando salidas también. Creo que el elemento hoy que existe entre el divorcio, entre quienes toman decisiones, entre quienes son elegidos para gobernar y entre quienes eligen, es grande. O sea, no hay un nivel de representación hoy que pueda decirse funcione. Y por eso automáticamente tenemos nosotros, digamos, niveles de desaprobación de las autoridades tan grandes. Entonces, ¿por dónde ir? ¿Quién toma las decisiones? Me parece que empieza a generarse ahora un protagonismo mayor y yo creo que habría que escuchar mucho más a la ciudadanía. Ojo, inclusive no solo en términos políticos, ¿no? Sino en términos de políticas públicas. Porque los usuarios, que a veces, digamos, no tomamos en cuenta para la toma de decisiones, inclusive asignación de presupuesto, están muy lejanos de esas decisiones. Y siento que no les llega el tema de por qué no las vacunas funcionan. Hay un tema ahí intercultural. ¿Por qué no funciona en la Amazonía? ¿Por qué no funcionan algunas de las decisiones de política excelentes, buenas, bien estudiadas en algunos contextos territoriales? Y yo creo que ahí hay una, digamos, entre quienes creemos, yo creo que la academia, la católica, está empezando también a empujar eso. Los funcionarios públicos sí tienen que también empezar a generar corriente de opinión. Yo considero que los políticos también van a tener una ventana de oportunidad, y no hablo de los que están hoy, sino de los que también están por venir. Yo ahí veo ahora un ánimo mucho más de incorporarse, porque hemos llegado a niveles, digamos, de un sótano que ojalá no vayamos más abajo, pero creo que esta oportunidad, en esta situación en la que nos estamos viendo inmersos, sí también está generando respuestas ciudadanas de un mayor interés por una política que no es la que queremos. Entonces, también por ahí veo una oportunidad sumada a la que Martín ha señalado, con la cual coincido también, en un parlamento que se ampliaría no solo en números, sino también en roles, ¿no? Lamentablemente con trampas, pero bueno, nos toca, digamos, mirar también ese contexto. De acuerdo. Y Alonso, ¿tú qué piensas? Porque hemos estado hablando de sociedad civil organizada, pero en sociedad civil organizada, en estas ventanas que señala Martín, también está el sector empresarial y las organizaciones que representan al sector empresarial, ¿no? Y en tu experiencia como ministro de Economía sería súper interesante ver tu lectura de esa porción de la sociedad civil, ¿no? En esta lógica de quién lo debe provocar. Sí, muchas gracias, Flavio. A ver, solo una precisión, Patricia, yo no he hablado de centralización o recentralización, lo único que he dicho es, tenemos una fragmentación enorme. Entonces, o sea, tener veintitantas regiones, 2000 o 1900, ya perdí la cuenta, 60 y tantos creo gobiernos locales, es imposible gestionar, además cuando tienen las competencias, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso es casi un imposible, porque no vamos a poder revertir eso, pero voy a poner simplemente un abstracto de comparación. Si tuviéramos no veintitantas regiones, sino 6 macroregiones, y no 2000 gobiernos locales, sino 500, podría ser mucho más fácil poder hacer esa articulación y generar economías de escala desde el punto de vista de políticas públicas, ¿no? Y también fortalecer esas autoridades, porque al final no sé, capacita autoridades para 2000 gobiernos locales frente a si fueran la cuarta parte de lo que fuera, que es más o menos el número, se llama métrica internacional, ¿no? Pero solo quería precisar eso. De A ver, acuerdo. sí, yo creo que, eh, a ver, en el Perú lo bueno, para ser optimistas, es que cualquier cosa puede pasar. Entonces, hablaba Martín de ventanas de oportunidad, y la siguiente ventana de oportunidad, obviamente, tras todo lo que ha ocurrido, es la siguiente elección, ¿no? Antes, digamos, lo que hay que hacer es preparar la cancha para que esa elección pueda generar cambios positivos. Como puede ser electo cualquiera en el Perú, tanto presidencia, gobierno como Congreso, podemos tener peor de como estamos, pero por ahí también podríamos terminar mejor. ¿Y ello qué requeriría? Yo creo que no solo que la sociedad civil se movilice en iniciativas, en general, de lo que fuera, de protesta, de rechazo, de hacer propuestas, sino de participación en política. Eso es lo que se necesita opciones nuevas. Por eso dije en mi introducción previa, sangre nueva que entre a la política, ¿de acuerdo? Creo que esa es la vía más clara para que esto comience a cambiar. Si tienes un bloque grande en Congreso, ojalá en Ejecutivo también, pero en Congreso sensato,
muchas de las locuras que se están implementando no podrían prosperar probablemente y ciertamente habría mejores propuestas a ser discutidas, sea en una cámara o en dos cámaras, ¿de acuerdo? Entonces, para mí esa es básicamente digamos, la ventana de oportunidad más clara que tenemos como país, ¿no? ¿Qué requiere? Involucramiento en política, nuevas fuerzas, nuevos movimientos, ojalá no sean un montón, sino algunos pocos que realmente rompan con esta, ni siquiera es política tradicional, porque es aventureros de la política en realidad, ¿no? Creo que por ahí va un poquito la cosa, ¿no? Quizás para otro momento, en otro foro, podamos hablar un poquito más de economía o de economía política, si quieren, porque en realidad hay muchas veces me preguntan en foros, bueno, ¿y qué se puede hacer desde la economía, desde la política económica? Pero lo que ocurre es que en realidad las respuestas económicas, no te voy a decir que las tenemos todas, pero razonablemente tenemos alternativas. El problema son los condicionamientos que vienen desde la política, ¿no? Entonces, mientras eso no cambie, difícilmente lo que está abajo va a poder ser nuevamente también un motor de mejora, ¿no? Creo que va un poquito por ahí, ¿no? De acuerdo. No, no hay posibilidad. Digamos, el marco institucional es el que le da el contexto a la actuación de la economía. Entonces, si el marco institucional es el que está, es como la pecera, ¿no? Si la pecera está rota, el agua se va a salir, pues. Entonces, creo que ese es el, como que no corresponde, digamos, una discusión económica si es que no tiene solucionado el problema institucional o en ruta, ¿no? ¿Qué piensas tú, Martín, en relación a quién podría provocar algún tipo de aprovechamiento de estas ventanas de oportunidad que señalaste en tu comentario previo? Estás silenciado, Martín. Perdón, sí. Bueno, como estamos comentando, desde la política actual, desde el Congreso actual, va a ser muy, muy complicado, ¿no? Pero creo que, como les decía, en la medida en que va a haber la necesidad de entrar a un debate sobre cómo implementar esta reforma grandota, que es la vuelta a un sistema bicameral, o qué mejoras deberíamos hacer a la ley y al sistema electoral para tener mejores elecciones en el 2026. En la medida en que eso va a entrar a la discusión de una u otra forma, creo que desde la academia, las universidades, la sociedad civil, tenemos que tener propuestas a la mano, ¿no? Que alcanzar a los políticos y hacer activismo y presionar para que algunas de ellas puedan salir. Creo que la buena noticia en medio de todo es que cada vez hay más actores, digámoslo así, intentando hacer ese trabajo, ¿no? No solamente estamos las universidades y los consorcios universitarios que tradicionalmente nos hemos esforzado por hacer ese tipo de cosas. Creo que es importante mencionar que, por ejemplo, ahora uno encuentra gremios empresariales activamente involucrados en esto, ¿no? Por ejemplo, en temas de reforma política, reforma institucional. Recientemente la Cámara de Comercio de Lima ha publicado un documento. Hace algún tiempo IPAE publicó un documento, ¿no? Y entonces otros gremios empresariales también le dan vuelta a la discusión de estos asuntos, ¿no? Como capitalismo consciente y diferentes y varias otras entidades. Eh, Existe ahora también un espacio de conversación, de diálogo, de actores de la sociedad civil que recoge bastante el mundo de ONGs, organizaciones sociales y también algunos gremios, que es Coalición Ciudadana, ¿no? Y entonces yo diría que cada vez más empieza a haber ese tipo de espacios, ¿no? Eh, Obviamente no podemos saber hasta dónde llegarán, pero ese es el tipo de cosas que hay que empujar y con suerte por ahí podemos tener una incidencia un poco más efectiva, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos toca, apoyar lo que se pueda, lo que está marchando y tratar de llevarlo lo más lejos posible. De acuerdo. Bueno, en la escuela de gobierno siempre buscamos mirar el lado positivo de todo, ¿no? Y creo que si buscamos sintetizar lo que se ha planteado,
En la primera parte, luego de plantear el contexto, lo que podemos observar es que efectivamente hay algunos aspectos que no están presentes en este contexto, ¿no? Como la mirada de territorio, la planificación con esta mirada de territorio son elementos ausentes. Y también identificar que existe digamos, un desplazamiento de actores y decisiones orientados hacia el bienestar que han sido reemplazados por actores y decisiones que están orientados hacia políticas particulares, ¿no? Que ha habido, es algo que ya casi es un lugar común, que ha habido una toma del poder en distintos niveles y en donde la institucionalidad construida, bien planteada por Alonso, es que sí hay una prioridad. Nos quedamos todos, ¿cierto? O nos queremos quedar, ¿no? Pero sin embargo, eso nos plantea también por decisiones en esta reforma política maltrecha, digamos, que abren estas ventanas de oportunidad, ¿no? Chiquitas, precarias, como señala Martín, pero ahí está, ¿no? Y entonces en esa línea me parece muy interesante la discusión en el sentido que hay una oportunidad más allá de un proceso de descentralización. A mí no me gusta usar la palabra fallido, pero claramente que no logró los propósitos para el cual se pensó por una serie de elementos y en consecuencia sus resultados no son los que se esperaban, que Alonso los ha descrito bien, fragmentación, etcétera. Pero los gobiernos regionales tienen una posibilidad de asumir roles relevantes en este escenario, ¿no? Y lo último que me parece muy interesante, y creo que los tres coinciden, ¿no? Es que, ¿qué es lo que se necesita? Más política. Lo que se necesita es más actores que están pensando en el bienestar de la sociedad que entran en estos espacios políticos. Si no arreglamos la institucionalidad, la economía es como una discusión que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque la economía funciona en esta institucionalidad y creo que los elementos que plantea Martín y Patricia son claves en ese sentido, ¿no? Entonces vamos a escuchar un comentario, una reacción de Eber Kuzma, de unos 5 o 8 minutos, y voy adelantándoles para que lo vayan pensando. Básicamente tenemos muchas preguntas, pero que están centradas en dos puntos, y luego que termina Eber, voy a regresar con ustedes. El primero justamente es más de uno de quienes nos están viendo y escuchando, habla del tema de la descentralización. Entonces sí me interesaría que puedan elaborar, puede ser que voy a pedir algo un poco exigente, ¿ya? Pero una suerte de evaluación de la descentralización a hoy, ¿cierto? ¿Cuáles son sus impresiones en términos de la descentralización y qué podemos hacer en ese sentido? Un comentario de unos 3, 4 minutos. Y lo siguiente que nos plantean quienes nos están viendo y escuchando es, que es una pregunta agregada, en donde lo que nos dicen es, si han habido tantos esfuerzos hasta el 2016, ¿no? Gerentes públicos, el plan de servir, etcétera, ¿no? ¿Qué hacemos con el hecho de que quienes sostienen el Estado son las personas? Y justamente es en los recursos humanos, en los servidores y funcionarios públicos, que son los que están más golpeados y son los que sostienen el Estado, en donde se están en este momento produciendo un deterioro de la institucionalidad severo, que hace que las personas no tengan ningún tipo de carrera pública ni de predictibilidad de mantenerse en sus posiciones, y esto es mucho más serio a nivel de los altos niveles de gobierno. Entonces, la segunda pregunta es, bueno, ¿qué piensan que podemos hacer con eso? ¿Cuál podría ser una medida de rápido impacto? Entonces, descentralización, el servicio civil a nivel de altos funcionarios. Regresamos después de escuchar un poco los comentarios de Eber. Adelante, Eber. Flavio, perdóname, buenas noches con todos. Martín, Patricia, Alonso. No escuché la pregunta porque que estuve en el otro link. Si me podrías replantear la pregunta, por favor, Flavio. ¿Cómo no? Lo que queríamos era un poco escuchar tu reacción frente a lo que hemos estado conversando y discutiendo acá en términos de este contexto que tú ya conoces. Un poco cuál es el comentario que te suscita el contexto que hemos venido conversando y discutiendo aquí. Claro que sí. A ver, yo creo que nuestros tres invitados han tocado temas interesantes, ¿no? Como el tema de la planificación, la descentralización.
y también, digamos, aspectos de alta rotación de funcionarios. A ver, yo creo que estos problemas no son actuales. Yo creo que son problemas que vienen de años. Entonces, el tema de la descentralización, por ejemplo, lo podría enfocar así rápido. Lo ha dicho también Alonso. Yo creo que más que la idea, el problema está en la fragmentación. Y eso pasa también, en algún momento lo conversábamos en algún pasillo con Martín, digamos, la urgente necesidad de una reforma en los partidos políticos. Es decir, de qué manera el Poder Ejecutivo tiene también un respaldo en el Parlamento en la cual pueda haber esa conversación mutua, porque finalmente los gobiernos locales finalmente se crean por un tema más político. Y finalmente es el Parlamento que va creando instancias locales y finalmente va en contra de las políticas que podría estar dirigiendo un Poder Ejecutivo. En cuanto a planificación, yo diría que, a ver, yo voy a ser, digamos muy duro acá. A ver, yo siento, digamos, en la experiencia como gestor público que normas, políticas sobran. Lo que tenemos es problemas para generar condiciones para implementar políticas públicas. Entonces, allí pasa, digamos, de qué manera empezamos a generar estrategias para que las ideas vayan decantando en los gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, yo creo que aquí hay desafíos y por ahí voy a enfocar yo, digamos, mi intervención, por los desafíos que tienen los sistemas administrativos, ¿sí? De manera tal que puedan servir de soporte para que las políticas públicas puedan gestionarse a nivel del conocimiento, para que las gestiones que van sucediendo tengan gestión del conocimiento y las buenas, digamos, propuestas vayan, digamos, dándose continuidad. Entonces yo creo que allí hay un desafío todavía de parte de ese plan, digamos, como ente rector del sistema de planeamiento, no solamente de dar esos aportes metodológicos, sino también con herramientas, apoyándonos en las tecnologías digitales para poder dar, digamos, soporte a todos los ministerios que son los que definen las políticas públicas para que se pueda hacer un buen seguimiento, digamos, de cómo éstas se vienen implementando en los territorios. Ahora bien, los sistemas administrativos en general también tenemos condicionamiento para que las políticas públicas se implementen. Por ejemplo, tenemos grandes problemas, por ejemplo, a nivel de compras públicas, ¿no? Que a veces la idea está, el problema está identificado, pero pueden pasar un año, ¿no? En una licitación. Entonces hay que repensar también estos arreglos institucionales a nivel de sistemas administrativos. Pero yo creo que sí han habido avances, al menos desde el componente de modernización, que es el programa que tenemos desde la gestión pública. Yo creo que van ideas ya, digamos, decantando en estos enfoques que bien lo ha planteado Patricia. Por ejemplo, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública que se ha aprobado tiene un claro foco, digamos, en mirar y entender que en la modernización del Estado participan los 3 niveles de gobierno. Y tiene un claro foco en el enfoque territorial. Entonces, yo creo que esta política pone, digamos, en primer lugar el foco, lo que pasa en la tendencia internacional, en el rol que toman los ministerios como rectores sectoriales, porque ellos definen la política pública. Pero además se fija en la implementación de las mismas, que pasa por mejorar la calidad regulatoria, la calidad de los servicios, y además también por lograr que estos decanten y se implementen en los territorios. Y aquí entonces surgen ideas y de qué forma, por ejemplo, desde el sistema de modernización, se contribuye a esa articulación que debe haber entre los 3 niveles de gobierno. A ver, el año pasado, por ejemplo, se creó una comisión multisectorial de articulación de los sistemas administrativos. Yo puedo dar fe en estos 10 años que llevo en el mundo público, digamos, que nunca nos hemos sentado a los 11 sistemas administrativos a poder mirar de qué manera estamos llegando, en este caso, a las instituciones públicas, si llegamos de manera simultánea. Yo creo que es un espacio que hay que hacerlo funcionar para que a partir de ello los sistemas administrativos puedan generar sinergias. Se viene también implementando una plataforma de gestión organizacional que va a ser la plataforma que interopera los sistemas administrativos. Entonces se está yendo con ese foco también territorial. Ahora último, por ejemplo, se acaba de aprobar una comisión de, digamos, multisectorial que busca, en este caso, identificar costos de cumplimiento innecesarios e injustificados para eliminar barreras burocráticas. Instancias creadas ya existen, pero yo creo que esas sinergias van a ser importantes para tener ganancias rápidas y concretas en función a lo que se vaya a ir identificando. También vemos, por ejemplo, que se viene trabajando en el territorio a nivel de simplificación administrativa, por ejemplo, estandarización de procedimientos estandarizados, por ejemplo, en el territorio. Es decir, los gobiernos, los ministerios crean procedimientos administrativos, pero se les está obligando, porque así salió una ley el año pasado,
en la cual hay la obligación de estandarizarlos para que los gobiernos locales establezcan mismas reglas, mismos requisitos para mismos procedimientos. Ahora último, por ejemplo, se acaba de estandarizar 150 procedimientos que tienen que ver con licencias de construcción y habilitación urbana. Entonces yo creo que allí hay un desafío todavía para llegar al territorio para que estos procedimientos estandarizados finalmente se incorporen en los textos únicos y procedimientos administrativos de los gobiernos locales. Y por otro lado, se tiene una reforma muy importante que tratamos desde la academia, tratar de hacer eco también, que es el tema de calidad regulatoria. El Perú aprobó el año pasado la Ley General de Calidad Regulatoria que lo coloca en primer lugar, digamos, en Sudamérica y el tercero en América Latina en tener una Ley General de Calidad Regulatoria que hace obligatorio que toda regulación que apruebe el Estado peruano pasa por un análisis de impacto regulatorio. Desde el año 2016-17 ya se viene aplicando, por ejemplo, análisis de calidad regulatoria. El ACR, no hay un procedimiento administrativo que se cree si no pasa por un control previo. Y creo que esta medida, por ejemplo, va a ser muy importante con cara al proceso de la OCDE. En abril vamos a tener la reunión del Comité de Política Regulatoria y es muy probable, digamos, por las reformas que se vienen dando en estos últimos años, que sea el primer comité que sea admitido a la OCDE. Entonces yo creo que hay cosas positivas que se vienen dando porque creo que el punto de partida es mirar la regulación. Se viene ahora un trabajo de hacer esa evaluación del stock normativo. Hay mucha norma sustantiva que genera, digamos, un mal clima de negocios. Hay tanta regulación, digamos, que afecta, en este caso, la competitividad del país. Entonces, se viene dando, por ejemplo, esos avances. Se acaba de incorporar al Plan Nacional de Competitividad, por ejemplo, la implementación de 4 ventanillas únicas. Entonces, se viene ahorita avanzando, por ejemplo, en la ventanilla única minera. Entonces, yo creo que hay avances que se vienen dando desde, digamos, impulsando desde algunos rectores de sistemas administrativos en coordinación con algunos sectores que creo que van a ir dando resultado de pronto. Pero yo pienso que el problema, ya para cerrar, que tiene el Estado peruano, y en verdad no es el Estado peruano, es América Latina, en general. Tenemos, y sobre todo modelos descentralizados como los nuestros, problemas de articulación. Yo creo que tenemos que ir buscando de manera, digamos, creativa ese tipo de modelos. Hoy, por ejemplo, estuve participando de este Consejo Municipal, Consejo de Estado Municipal. Yo creo que es una buena iniciativa. Si se sabe manejar, digamos, de una forma de escuchar, digamos, de reunir el Poder Ejecutivo con los gobiernos locales, yo creo que escuché, digamos, 5 o 6 medidas muy interesantes, medidas concretas, compromisos de los ministros, de demandas, en este caso, que son sociales, que son canalizadas a través de los gobiernos locales. Yo creo que se tiene que avanzar en esa línea, de ver de qué forma tenemos que mejorar la articulación, pero creo que tenemos que revisar lo que ha planteado Alonso, en el sentido de qué hacer frente a esta fragmentación. O sea, ¿qué reforma debiéramos hacer, digamos, para poder tener una gobernanza? Porque 2.000 municipalidades es bien difícil articular. Entonces pensemos y dejémoslo ahí también para la reflexión de los que nos escuchan, qué reformas sustanciales se pueden dar en ese extremo. Seguir avanzando en la descentralización, pero de qué manera hacemos, digamos, que esta institucionalidad, esta estructura en la forma como lo hemos pensado, podemos encontrar espacios de mejora. Eso podría decir, digamos, a grosso modo, Flavio, se viene haciendo. Muchas gracias, Ever. Y bueno, quiero cambiar el orden de las preguntas, ¿no? Porque lo que nos comparte Ever esta noche es algo que resulta siendo, que voy a utilizar estos términos, llama poderosamente la atención, ¿no? Porque lo que Ever está describiendo son procesos que vienen desde atrás del 2016, ¿no? Es una máquina que ha ido avanzando gradualmente, ¿no? A veces más rápido, a veces más lento, y todavía continúa avanzando a pesar de gobiernos tan, por decirlo menos, desordenados como Pedro Castillo o lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, son personas las que llevan adelante esto. Entonces, ¿cuál sería el comentario de ustedes en el orden que ya hemos planteado en relación a los servidores públicos? ¿Qué se puede hacer con los servidores públicos para que no solamente puedan seguir sosteniendo, ¿no?, lo que Ever ha descrito, sino que además esto se pueda encauzar de alguna manera? Eso parece muy difícil, ¿no? ¿Qué piensas, Patricia? Bien, y está bien, creo que entrar por los servidores públicos, gracias, porque mi balance ya en estos términos de mirar el país también y en los últimos años, nosotros hoy, contrario a lo que muchos piensan, en muchos lugares del país, en muchos territorios, para no hablar de región o departamento, tenemos funcionarios ya de carrera,
cosa que no teníamos hace 20 años, ¿no? Es decir, nosotros hoy ya tenemos funcionarios que están haciendo carrera. Educación es un ejemplo, ¿no? Tenemos la carrera pública magisterial, que, ojo, sí tiene que ser una política centralizada. Entonces, no todo tiene que, digamos, ser descentralizado, ¿no? Imagínense, ahí vendría el caos. Y esta política lo que permite efectivamente, o ha permitido, aún con todo lo que hoy tenemos, es ir teniendo un orden. Ahora, lo digo además porque no solo toman decisiones, en tiempos de, digamos, de crisis, quienes logran sostener, has usado esa palabra, Flavio, ¿no? El Estado son los funcionarios públicos de carrera, ahora los casi indeterminados, en fin. Yo creo que allí, a pesar que es una decisión que se tomó al inicio, creo que hoy han sostenido en esta crisis muchos de los procesos. Ojo, que han permitido no retroceder en la práctica, más allá de las normas. Pero entonces creo que el elemento y el factor, digamos, humano del servidor público en las regiones es fundamental. Y allí también yo diría que hay incentivos territoriales en algunos casos, y creo que hay que apelar a eso. Creo que los incentivos regionales y territoriales de jalar a la mejor gente, yo he visto esfuerzos de gobiernos regionales, y ahí nota a pie de página, creo que en nuestro balance no debemos reducir, digamos, en general, ¿no? Porque también lo escucho mucho en muchos foros, no acá, es el hecho de que, digamos, como los gobernadores son corruptos, entonces los gobiernos regionales no funcionan. Lo que ocurrió es que los gobernadores son corruptos, es verdad, ¿no? Muchos, digamos, para no generalizar, pero lo que es verdad también es que abajo hay una capa de gente profesionales que sí hacen su trabajo, ¿no? Y que lo hacen mejor por tener competencias allí que desde Lima, que ser designados desde Lima. Entonces, pongo este elemento porque hay una ventana de oportunidad para funcionarios públicos. Lamentablemente, la carrera de servir, esto no ha tenido un desarrollo, pero creo que por allí tenemos que ir. Y lo segundo, que me parece central y que este balance del proceso de descentralización, yo coincido con Alonso cuando él hace de una manera muy clara la precisión de la atomización, que es una herencia colonial, o sea, es una herencia que los departamentos no reflejan esa mirada del territorio. Por eso es importante hablar del territorio, porque cuando asignamos presupuesto, hoy lo asignamos a las regiones, departamentos, pero no lo asignamos a la cuenca, que tendría mucho más sentido por un tema de gestión del agua, por un tema de gestión de los recursos económicos, y yo creo que el empresariado también tiene, en muchos casos, esta mirada, digamos, también más territorial, ¿no? Últimamente he escuchado mucha reflexión también desde el empresariado local, regional, con elementos muy interesantes también. Y entonces, creo que entonces tenemos que avanzar hacia dónde, hacia las mancomunidades que ya están, digamos, hay una ley, lamentablemente, digamos, no es una unidad como ejecutora que le transfieres y administran sus recursos, pero ahí está el desafío, porque creo que no estamos estancados. Sigo un poco las mancomunidades regionales y mancomunidades locales. ¿Qué son las mancomunidades? En realidad son el conjunto de regiones que comparten, digamos, cuencas, puntos de interés común, y no hay forma de desarrollarlo solo. El caso evidente: Ica no puede avanzar sin Ayacucho y Huancavelica. El agua viene de allá. Entonces estamos hablando de elementos puntuales, pero que luego no tienen un correlato en lo que Eber nos decía, ¿no? Estos elementos o el soporte administrativo. Yo creo que ahí está el desafío. Y creo que estamos ahí rompiendo esta inercia porque no se concretó la regionalización, que coincido también hacia eso debemos avanzar. Es un proceso inacabado. Yo digo que el proceso de centralización es inacabado y tiene elementos deficientes, por supuesto, que hay que evaluar y revertir. Bien, nos quedan 12 minutos en esta última sección. Me parece interesante este tema de las mancomunidades porque es casi un control de daños de lo que no pasó con la descentralización, ¿no? Entonces, servidores públicos, descentralización, ¿qué piensas, Alonso? Sí, digamos, estas iniciativas de mancomunidades son una suerte como de respuesta, no sé cómo llamarla, endógena, de los propios territorios, de tratar de formar esta suerte de alianzas para desarrollar los objetivos comunes, ¿no? Eh, entonces, digamos, te puede ayudar a mitigar esta alta fragmentación que hay y las consecuencias de eso en la descentralización. Eh,
Idealmente, sin embargo, tú debías tener otro esquema de descentralización, digamos, ¿no? Porque, digamos, a la velocidad que podamos movernos como mancomunidades, no sé cuándo o si en algún momento podríamos llegar a una, eh, ¿cómo llamar? Una arquitectura político-territorial funcional. Ese es el tema, ¿no? Por el lado de todo lo que es servidores públicos, sí, son los que te sostienen el Estado a pesar de toda la turbulencia política, ¿no? Servir es como concepto, es a lo que deberíamos apuntar. Creo que se ha burocratizado y rigidizado muchísimo, pero eso ya es un tema de segundo orden, digamos, pero deberíamos apuntar a eso, ¿no? Eh, que haya pues cambios de autoridades políticas, pero no rotación alta de funcionarios que son los que conocen los procesos, conocen, digamos, la normativa, las necesidades de la población, etcétera, etcétera, y lo que se debería seguir haciendo, y son la historia, digamos, la memoria digamos, las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, idealmente deberíamos ir fortaleciendo eso. Lamentablemente, en muchos casos es lo contrario, ¿no? Sobre todo a nivel de gobiernos locales, ¿no? Cambia la autoridad del gobierno y son agencias de empleo, ¿no? Y cambian todos. Y yo creo que ese no era el objetivo que se tenía con la centralización, ¿no? Entonces, sí, hay que fortalecer a los funcionarios públicos, hay que generar estabilidad en el funcionario público, ¿no? Y hay que generar incentivos correctos en los funcionarios públicos también, porque un problema, y eso hay que decirlo, de los regímenes laborales del Estado, son que una vez que muchos funcionarios públicos dicen ya tengo mi plaza, desaparecen los incentivos para hacer las cosas correctas, y eso está estudiado a nivel económico, sector público, sector privado, o sea, economía laboral está muy estudiado. Tú tienes que mantener incentivos viejos para poder alinear, digamos, los objetivos de que los trabajadores deben esforzarse en su puesto de trabajo, sean públicos o privados, ¿ah? Por si acaso. Entonces, eso también, de nuevo, es algo que no se ha logrado. O sea, ahora tenemos esto de los CAS, o sea, los CAS pasan a ser puestos permanentes, pero sin un balance de incentivos adecuados. O sea, digámoslo claramente. O sea, ¿qué queremos más? 276, 728, o sea, la verdad es terrible. Bueno, eso lo voy a hacer directamente, es terrible. Este, el objetivo deja de ser el ciudadano, los servicios o los bienes públicos. Y el objetivo es, ya tengo mi plaza, ahora ya no tengo que hacer nada más, ¿no? No digo en todos los casos, pero lamentablemente la evidencia nos sugiere que en muchos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también hay mucho por trabajar. Lamentablemente, una vez que creas un régimen, ya no lo puedes retrotraer. Y esa es la historia en el Perú. Sobre lo que es OCDE, sí, yo estuve en la gestación del programa País de la OCDE. Yo fui el ministro de Economía que lanza, digamos, toca lanzar el programa País. Y el objetivo era claro, era cómo hacemos para generar un catalizador de cambios positivos, ¿de acuerdo? Porque como que el Perú avanza a veces cuando tienes algo que te remolca, ¿de acuerdo? Algo que te obliga, en cierta manera obliga a tu clase política, ¿no? Entonces, en ese sentido, esperen, era, pasa, ya pasó, disculpen, el objetivo de la OCDE era mejorar la gobernanza pública, ¿no? Mejorar los servicios públicos, los bienes públicos hacia los ciudadanos, ¿no? Es un proceso que ha caminado lamentablemente en los últimos años bastante más lento de lo que hubiera debido, pero tenemos todavía ahí una puerta para poder, eh, digamos, no solo integrar en el futuro ojalá la OCDE, sino es un remolque hacia tratar de encauzar las políticas públicas. No todo funciona como uno quisiera, de repente con rezagos, o sea, hablaban de lo que era la calidad regulatoria, etcétera, ¿no? Que era una parte central, importante de esto. Todavía no se está notando mucho, esperemos que se esté más adelante. Inclusive si uno ve los rankings internacionales del Banco Mundial, todo lo que es institucionalidad en el país, todos los rankings que pueden considerarse institucionalidad, efectividad de gobierno, corrupción, calidad regulatoria, y uno los mide en distintos años, hasta el 2016 mejorábamos, y a partir del 2016 hemos retrocedido y en el que más hemos retrocedido, dicho sea de paso, es calidad regulatoria, ¿no? Mm, sí. Entonces, de nuevo, o sea, hay cosas que en el papel pueden parecer que están bien, pero en la cancha no necesariamente están funcionando,
¿de acuerdo? Entonces, yo creo que tenemos que ver la manera de que realmente los objetivos de esas iniciativas como calidad regulatoria realmente se plasmen en mejores procesos para aprobación de normas regulatorias en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Entonces, a ver, gestión pública es compleja, es muy compleja, ¿no? Y ahí hay que estar dando y buscando siempre mejoras continuas, ¿no? No va a haber un Big Bang tampoco, ¿no? Es un, es un, es un esfuerzo de todos los días. Ujú, así es. Martín, ¿tú qué piensas? Servicio civil, descentralización. Sí, bueno, siguiendo un poco con la tónica de la conversación del bloque anterior, ¿no? Pensando en oportunidades que se presentan para avanzar en estos asuntos, ¿no? Creo que, digamos, el tema de la eficiencia y de la eficacia en la gestión pública está todos los días, porque, digamos, todos los días las noticias son obras paralizadas, presupuesto que no se ejecuta, ¿no? Inversiones que nunca terminan de darse de manera oportuna. Entonces creo que es un tema muy sensible, ¿no es cierto? Y que nos lleva siempre a la necesidad de tener funcionarios capacitados, eficaces, ¿no? Y para tenerlos uno necesita tener una carrera pública. Entonces es un tema que está siempre en la discusión. Creo que eso abre oportunidades para ir avanzando en la generación de un consenso de, ok, no importa quién gane, la próxima elección está en el interés colectivo de todos tener un cuerpo de funcionarios más estable, bien remunerado, bien capacitado, que permita mejorar la eficacia de gestión, ¿no? Y entonces está en el interés de todos los políticos meter algunos goles de vez en cuando, ¿no? Porque no todo puede ser pues corrupción y obras mal hechas o inconclusas, ¿no? Eh, eh, Alonso mencionó lo de la OCDE, creo que algo que debemos tratando de mirarlo optimistamente. Hemos tenido muchos retrocesos en los últimos años en muchos temas, pero a mí me ha llamado en lo particular la atención que en esto ¿no es cierto? Hace poco el presidente del Consejo de Ministros hizo una conferencia de prensa diciendo que no, estamos muy comprometidos y seguimos adelante con el proceso de incorporación a la OCDE. Y otra vez, eso abre una oportunidad para decir, oigan, pero si esto va en serio, miren, hay algunas cosas que hay que hacer en el camino y la reforma de la administración pública es una parte clave de ese proceso, ¿no? Entonces, son oportunidades para ejercer presión, ¿cierto? Eh, y luego también estos temas de ineficacia en el contexto de los desastres naturales y la emergencia climática nos lleva, por supuesto, al debate de la descentralización. Hace tiempo que como país necesitamos tener una discusión a fondo de, bueno, esto no está funcionando, algún tipo de ingeniería mayor hay que hacer, ¿no? Eh, en el ámbito de la política, nosotros cuando discutimos estos temas en la Comisión de Reforma Política, cuando evaluamos esto, dijimos, bueno, el tema es que es una ilusión pensar que los movimientos regionales van a ser mejores que los partidos nacionales, ¿no? No es que la esperanza para la solución de la política nacional sea que la política regional llegue a la nacional, ¿no? Por ahí en el chat alguien comentaba, ¿no? Que quizá el problema ha sido que muchos de los políticos regionales, los Acuña, los Vizcarra y otros, ¿no? Han llegado pues a la política nacional y pues ciertamente, lamentablemente, no parece que el resultado sea mucho mejor, ¿no? Eh, pero entonces es parte de esta discusión de la reforma, ¿no? Tenemos que propiciar la renovación de la política a nivel nacional, así como en la política nacional, también en la política regional. Tenemos también que ser más exigentes con los políticos regionales, ¿no? Tiene que haber como más requisitos, más exigencias y más exigencias también para mantener el registro y la capacidad de presentar candidaturas, ¿no? Porque si es que los movimientos regionales también son efímeros, no tienen representatividad, deberían salir del escenario político, en fin.
deberíamos premiar la asociatividad, ¿no es cierto? La mirada más allá de del departamento y tratar de propiciar articulaciones más allá, se ha estado diciendo, a nivel territorial, ¿no? Son algunas de las bases que tendría que tener ese debate, ¿no? Pero ciertamente no hay que perder de vista que cuando discutimos en la reforma política tenemos que incorporar también, por supuesto, la política regional, es parte del mismo paquete, ¿no? De acuerdo. Bueno, no fue casual que a este primer webinar del año de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas le hayamos llamado Desafíos y Oportunidades, porque todo desafío representa una oportunidad y las oportunidades están llenas de desafíos. Y cuando lo hablamos en clave de políticas públicas, pues claramente una mirada superficial podría darnos la señal o la impresión de que estamos directamente yendo al barranco, pero eso no es así, ¿no? Claramente esa lógica, esa impresión de Alonso de que es pesimista en realidad es falsa, porque ciertamente estamos terminando este webinar con un mensaje de optimismo, porque aunque las ventanas son chiquitas, ahí está, ¿no? Y hay muchos actores que pueden tomar esas ventanas, como dicen, meterse por la ventana y tratar de salir, digamos, de este contexto un poco de inestabilidad y de estar como que todos congelados, ¿no? Así que creo que ha sido un conversatorio súper interesante. Agradecerle a Patricia Correa, Alonso Segura, Martín Tanaka y a Ever Kuzma por sus valiosos comentarios. Recordar que este es un primer webinar que tiene como propósito promover los programas de gestión pública y de política pública que estamos iniciando este año, que en este momento están en convocatoria. Así que paso a Mariela Casas para poder cerrar esta etapa y nuevamente agradeciéndole muchísimo a nuestros conversadores. Sí, igualmente, de mi parte, muchas gracias a los ponentes por este excelente conversatorio, bastante interesante. Y ya para, bueno, ir concluyendo esta parte, porque de ahí tenemos para todos los participantes, antes de que se vayan a ir, tenemos una presentación justamente de los programas, inclusive una promoción especial que se va a dar para todos los que han asistido este día. Así que antes de pasar a ello, profesor Flavio, profesor Ever, quienes son los coordinadores de tanto el programa de especialización en políticas públicas como en gestión pública, quisiera que nos den un mensaje de cierre, ¿no? Un poco para que nos comente cómo se relaciona este caso, estos temas que hemos visto con los programas que lidera cada uno, ¿no? Tanto el de políticas públicas como el de gestión pública, ¿no? ¿Qué es lo que se va a ver, cómo se va a manejar para todos los interesados en matricularse, en llevar este programa y aprender, ¿no? Sobre estos temas. De repente empezamos, profesor Flavio, con usted. ¿Cómo no? Gracias, Mariela. Bueno, el programa de políticas públicas ya tiene varios años en edición. Este es un programa que está dirigido a principalmente dirigido a servidores y funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno que quieren tener una idea comprensiva de todo el ciclo de políticas públicas, desde la etapa de conceptualización, diseño, implementación, seguimiento, evaluación, y cómo estos se conectan con los sistemas administrativos, ¿no? Todo esto bajo un contexto de el marco político, que es el que permite llevar adelante las políticas públicas, justamente lo que ha sido materia de esta discusión, ¿no? Y estos son el tipo de discusiones que nosotros desarrollamos a lo largo de los módulos que tiene este programa, ¿no? El programa tiene una vocación muy práctica. Lo que buscamos es que los participantes puedan desarrollar un pensamiento crítico hacia las políticas públicas, mirando los elementos políticos y mirando los elementos económicos, sociales, ambientales, y también puedan poner en práctica el distinto instrumental que se necesita para que estas políticas pasen, como decía Alonso, del papel a la realidad, ¿no? Y un elemento novedoso que tiene este programa y también el que dirige Ever, el de gestión pública, es que además tenemos un taller integrador. Este taller integrador lo que busca es que en grupo los alumnos puedan tener la experiencia de transformar un tema de interés en una política pública, utilizando parte del instrumental que discutimos en clase
para que puedan, en un escenario de laboratorio, poder poner en práctica estos instrumentos sobre la realidad. Este es un programa que se da de manera virtual y, como ya señalé, lo que buscamos es que tenga un componente práctico bastante intenso para que quienes están involucrados puedan tener la experiencia de utilizar este instrumental. Como dije, está dirigido principalmente a servidores y funcionarios públicos. Sin embargo, es un programa que también puede ser muy bien aprovechado por, digamos, profesionales que estén en el ámbito de organismos multilaterales, de la cooperación internacional, profesionales que estén involucrados en organizaciones de la sociedad civil y también estudiantes tanto de pregrado, posgrado y de doctorado, que dentro de las temáticas de interés o incluso dentro de los trabajos de tesis que desarrollan requieren tener una mirada comprensiva sobre el tema de políticas públicas, ¿no? Así que, bueno, los invito a participar en esta primera convocatoria del año. Excelente, muchas gracias, profesor Flavio. Y bueno, ahora le doy paso al profesor Eber para que igual mismo nos pueda comentar con el otro programa, gestión pública, ¿no? Que también podría servir de complemento para la formación de todos los interesados. Adelante, profesor Eber. Gracias, Mariela. En la misma línea también de esa mirada integral que tiene la Escuela de Gobierno, mientras en nuestro programa, digamos, con la coordinación de profesor Flavio, vemos cómo se diseñan las políticas públicas. Con el programa de gestión pública vamos mirando entonces ese ámbito de la operación de las políticas públicas, cómo decantan y cómo se implementan estas en el territorio. Entonces, nuestro programa de gestión pública está, digamos, diseñado con una mirada de generación de sinergias y de la forma como impactan los diversos sistemas administrativos en la gestión pública y en la implementación de las políticas públicas. En esa línea desarrollamos los diversos sistemas administrativos que hay en el país, que son 11 sistemas administrativos. Hemos priorizado aquellos que tienen mucha vinculación con la implementación de las políticas públicas. Tocamos temas diversos, desde diseño y estructura y organización del Estado, calidad de servicios, calidad regulatoria. Miramos la política de modernización como el gran gorro que nos pone el foco territorial y esas sinergias que tiene que haber entre niveles de gobierno. Finalmente empezamos a mirar cómo la planificación es fundamental para poder, digamos, tener resultados y una mirada y un norte como Estado. Entonces se dicta también dentro del programa, digamos, el curso de diseño de políticas públicas. También se da la definición de políticas públicas con esta mirada también amplia. Luego se exige también a nuestros profesores que vincule, digamos, cada uno de estos sistemas con el de presupuesto, con el de inversión pública. Así tenemos a los sistemas de presupuesto público, tenemos al de inversión pública, también tenemos un módulo de control gubernamental, tenemos un módulo de habilidades blandas y también tenemos, y lo que nos diferencia también dentro de la oferta académica, es que tenemos un taller integrador en el cual ustedes van, digamos, a sistematizar sus conocimientos y habilidades que han aprendido bajo, digamos, esquemas prácticos, bajo el desarrollo de un trabajo, digamos, bajo un docente para poder tener esos resultados que como, digamos, Escuela de Gobierno esperamos para nuestros estudiantes. Y la oferta está, digamos, para todos aquellos que tienen interés también en conocer la gestión pública, digamos, para ya aquellos que ya terminaron la universidad, para los que están estudiando, para los niveles de gobierno. Hemos tenido, por ejemplo, alumnos alcaldes, hemos tenido también alumnos de otros países y eso nos permite, digamos, esta forma de dictar, digamos, virtualmente, de tener, digamos, la oportunidad de recibir, digamos, a estudiantes que tengan, digamos, ese interés de conocer el quehacer público. Así que todas estas cosas ustedes lo van a poder aprender en el curso o en el programa de gestión pública. Adelante, Mariela. Está bien. Perfecto, perfecto. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, profesor Flavio, profesor Eber y a todos los panelistas. Y bueno, vamos a pasar ahora ya en la parte final, que es esta parte informativa, ¿no? Como les comentamos, este evento está organizado en el marco de nuestros programas de especialización. Estamos iniciando, son nuestras primeras ediciones, así que para que todos los interesados les pido que se mantengan conectados porque ya al final de esta breve exposición, que va a estar Carolina, nuestra asesora comercial, ¿no? Tenemos una promoción exclusiva, especial para justamente los asistentes de hoy. Así que
Nada, sin más, gracias nuevamente y a continuación le damos pase a Carolina. Vamos a colocar la presentación. Vamos a exponer sobre nuestros programas. Muchas gracias, Mariela. Buenas noches a los ponentes, a los profesores y directores presentes. Buenas noches también, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su asistencia en este conversatorio, el cual se está realizando en el marco de la convocatoria a los programas de especialización en políticas públicas y gestión pública que están prontos a iniciarse. Nos gustaría comentarles inicialmente que el programa de especialización en políticas públicas forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua. Se dicta en modalidad a distancia y cuenta con 150 horas académicas de aprendizaje. Además, cuenta con un descuento por pronto pago hasta este 28 de febrero. El coordinador académico del programa es el profesor Flavio Ucejo Castillo, quien es director de formación continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú y director de formación continua de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Él estará acompañado de una plana docente, la cual está conformada por docentes que se encuentran laborando en instituciones como SUNASO, CITRAN, MIDIS, Servir, entre otros. La propuesta académica del programa de especialización en políticas públicas cuenta con un total de 150 horas académicas de aprendizaje, desarrolladas en 5 módulos y un taller integrador. En el slider presentado podrán observar la malla curricular del programa. Del mismo modo, estamos compartiendo en el chat el link del brochure para un mayor detalle. Entre sus principales diferenciadores, contamos con una plana docente de alto nivel académico, con puestos de alta dirección en las principales entidades públicas, modalidad a distancia, donde se otorga sesiones sincrónicas en vivo con los docentes y actividades asincrónicas complementarias, amplio networking con alumnos de diferentes lugares a nivel nacional e internacional, todo bajo el respaldo académico de la PUC, Universidad número 1 del Perú, según el QS World University Ranking 2024. El programa de especialización en políticas públicas tiene una fecha de inicio este 6 de marzo, mencionado el número mínimo de matriculados. Los horarios para las sesiones virtuales en vivo con los docentes serían en una frecuencia de lunes, miércoles y viernes de 7 de la noche a 10. Respecto a la inversión, disponemos de la tarifa pronto pago total hasta este 28 de febrero, como también la tarifa general, la cual brinda una opción de financiamiento. Las inscripciones se encuentran disponibles en nuestra plataforma virtual. Asimismo, tenemos la convocatoria al programa de especialización en gestión pública. Este también forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua, se dicta en modalidad a distancia y cuenta con 150 horas académicas de aprendizaje. El coordinador académico del programa es Eber Kuzma Saldaña. Actualmente desempeña el cargo de secretario en gestión pública de la PCM. Asimismo, la plana docente está conformada por docentes que se encuentran laborando en instituciones como el Ministerio de Desarrollo Agrario, CEPLAN, Ministerio de Economía, Servir, entre otros. La propuesta académica del programa de especialización en gestión pública cuenta con un total de 150 horas académicas de aprendizaje, las cuales serán desarrolladas en 7 módulos y un taller integrador. Desde el slider presentado podrán observar la malla curricular, como también estamos compartiendo el brochure en el chat para un mayor detalle. El programa de especialización en gestión pública tiene una fecha de inicio este 12 de marzo. Los horarios para las sesiones virtuales en vivo con los docentes serán en una frecuencia de martes, jueves y sábado. Disponemos de la tarifa pronto pago total vigente hasta este 5 de marzo y la tarifa general con financiamiento, el cual pueden consultar en nuestro chat virtual. Las inscripciones aún se encuentran vigentes en nuestra plataforma virtual. Para todos los asistentes a este evento tenemos un descuento especial, la tarifa grupal. Esta aplica solo a partir de 2 participantes o más inscritos y la inversión por cada uno es de 4.200, pago único en su totalidad por persona.
Para aplicar esta tarifa, estamos dejando en el chat el enlace del formulario para que puedan registrar sus datos y el programa de su interés. Esta tarifa exclusiva se encontrará vigente solo hasta este 28 de febrero. Entre las consideraciones importantes, queremos resaltar que aplica solo para 2 personas a más inscritas, no es válido para órdenes de servicio y se encuentra sujeto a previa evaluación del área responsable. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse al teléfono 992-966-374 o al 962-379-448. Muchas gracias por su gentil atención y los esperamos en nuestro programa de especialización en políticas públicas o en el programa de especialización en gestión pública. Muchas gracias. Gracias, Carolina, y nuevamente, ¿no? Comentarles de que, no sé si podemos volver a los números de contacto, a la última PPT, al último slide, por favor, ¿no? A ver, no sé si podemos volver a la última slide. Bueno, están los datos de Carolina, ¿no? Si no, lo hemos compartido por acá por el chat. Los enlaces, ¿no? Para que puedan inscribirnos, recordarle que son últimos cupos, son programas que tienen una alta demanda, efectivamente tenemos un gran número que quiere prepararse, estamos iniciando el año y qué mejor que una buena preparación, así que los invitamos a participar, pueden acceder a esta promoción exclusiva que tienen hasta el día, me parece que es hasta el próximo jueves, así que cualquier consulta, cualquier duda, lo pueden escribir directamente a Carolina, quien gustosa los va a poder atender. Así que eso ha sido, bueno, por hoy. Muchísimas gracias nuevamente y buenas noches a todos.